Pues vi que hay varias respuestas similares sobre lo difícil que es comenzar sin un profesor o sin una guía tal cual. Y sí, voy a explicar un poco de qué se trata la labor docente y sobre todo en pedagogía musical, porque justamente ese es uno de los problemas y por los cuales no muchas personas son aptas para enseñar música a pesar de que sepan tocar un instrumento. Y es que normalmente siempre se ha pensado que para que una persona tenga la capacidad de enseñar tiene que saber un poco más que el alumno. Y esa idea en los últimos años se ha ido derrocando debido a que se ha hecho mucha mayor especialización en las ciencias de la educación, es decir, la pedagogía, la didáctica, la sociología y muchas otras cosas que tienen que intervienen en el proceso de la enseñanza. Obviamente la música no es la excepción y en este caso lo que sucede es que un buen profesor tendría que ser una persona que tiene la conciencia de cómo llevarte del punto A al punto B. Un buen profesor de música tiene que saber cómo ayudarte con las problemáticas que presentas y darte la guía más adecuada de acuerdo con tus necesidades y capacidades. Y es por eso que cuando estás comenzando a estudiar música y lo haces de manera autodidacta, puede ser muy difícil. Es una de las cosas que mencioné en ese video de ventajas y desventajas de aprender de forma autodidacta. Y es que lo que pasa es que hay muchísimos materiales y muchos de ellos no son adecuados para las etapas iniciales. Es decir, ya son para personas que entienden o que saben algunas cosas sobre teoría musical o directamente sobre cómo tocar el instrumento. Pero obviamente es muy difícil tener en cuenta si estamos haciendo bien la posición, si estamos haciendo bien los movimientos y si estamos teniendo en cuenta bien las sensaciones que nos deben generar la generación de esos movimientos cuando aprendemos a tocar un instrumento. Ordenar esos materiales es básicamente el trabajo de la metodología y es por eso que se supone que un profesor tendría que tener esto desarrollado, tendría que tener una metodología de enseñanza que sea adaptable a las necesidades de su estudiante. Y aunque sea difícil, creo que sí, una persona puede comenzar de manera autodidacta y eventualmente cuando se dé cuenta que tenga algunas dificultades, buscar la ayuda pertinente. En todo caso, si estás hasta aquí escuchando este video y te interesa aprender de manera autodidacta, yo siempre les recomiendo a los estudiantes que quieren iniciar de esa manera por alguna razón, ya sea económica, de tiempo o cualquier otra, es que inicien con este tipo de libros que usualmente traen la palabra método. Y eso es muy importante porque estos libros te llevan precisamente con una idea lógica y metodológica de cómo aprender a tocar cierto instrumento. Por ejemplo, aquí puedes ver que te enseña las partes de la armónica y luego te va enseñando poco a poco las notas musicales para que puedas trabajar y por aquí te va dando algunas canciones. Más aún que este tipo de libros que son muy viejitos, pero la verdad es que son muy buenos, traen incluso discos para que tú puedas apoyarte de una guía auditiva. Y de hecho yo creo que eso es lo que le falla a muchos canales de YouTube, porque en realidad es muy difícil hacer una metodología y generarla a través de diferentes videos. No muchas personas se dedican a hacer ese tipo de videoblogs y es por eso que creo que una manera muy fácil y buena para aprender de manera autodidacta es con este tipo de libros que siempre te van a dar una metodología preestablecida para que puedas aprender música.